Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Iván CV. ¿Qué tal? Un clásico, un habitual de esta sección de vídeos a la carta. Me has pedido un libro sobre el nazismo en el cine. Yo le he dado muchas vueltas a las listas. Te puedo decir que tengo hasta 5 listas de películas y al final pues he conseguido armar una que me convencía más. Por supuesto, dejando a un lado las películas bélicas, porque creo que no es exactamente, eso sería más para cine bélico y no es exactamente el tema que nos ocupa aquí. Y además serían muy obvias, es decir, sabemos que el nazismo y los nazis son un antagonista recurrente muy vistoso para el cine, muy fotogénico para el cine, como han demostrado películas como por ejemplo En busca de la arca perdida o cualquier película bélica, desde 12 del patíbulo hasta Malditos bastardos de Quentin Tarantino. Pero aquí vamos a hablar más bien de lo que es el nazismo en el cine, en 2 líneas principales. Y antes de nada voy a hacer el aviso habitual, los avisos habituales. Esto es un vídeo de la revista Acción, que es una revista de cine y de televisión, que es un mensual que podéis conseguir en los kioscos, pero que también podéis, digamos, pedir en el enlace que os van a poner en este mismo vídeo, ¿no? Y por destacar una sección, es una revista de coleccionable, póster, fichas, noticias, actualidad, entrevistas y demás. Pues voy a destacar la sección de análisis, que en este número llevamos El Imperio contraataca. Una sección de análisis pues con sus fotos para ilustrar un poco lo que estamos contando en el texto, es decir, en la secuencia tal, la escena tal, el plano tal, ¿no? Bueno, pues esto es. Segundo aviso. Esto es un vídeo con spoiler. No necesariamente. No es un vídeo con spoiler. No tratamos de una película, sino de muchas películas. Por lo tanto, no hay ningún problema en el sentido de que vayamos a desvelar algo esencial de alguna de las películas. Simplemente hablaremos de argumentos generales. Iván seguramente conocerá muchas. Yo creo que tampoco hay que hacer un spoiler para poder hablar de esta lista de 20 títulos. Lo he marcado el top en 20 títulos. Y creo que no habrá problema. Que esto, si os gusta el vídeo podéis darle a like, que podéis suscribiros al canal y que además tenemos una sección premium con vídeos exclusivos por si os interesa apoyar la revista, digamos, en esa otra línea. Y dicho todo esto, vamos a meternos, Iván, agradeciéndote de antemano, toda la paciencia que has tenido para este vídeo, por el tiempo que ha transcurrido desde que lo pediste, pero bueno, todo llega. Y agradeciéndote los retos que me planteas, porque tus vídeos tus propuestas de vídeos a la carta suelen plantear reto. Y el reto es interesante. Entonces, vamos a echar un vistazo al nazismo retratado por el cine, por decirlo así, ¿no? En estos 20 títulos. Y, por supuesto, van a ser es una elección personal mía también, todo es cierto, pero van a ser de mayor a menor. Van a salir algunos títulos más de 20, ya marcaré por qué, pero por ejemplo debemos empezar con un documental esencial que es El triunfo de la voluntad, estrenado en 1934-35, dirigido por la que fuera máxima figura directora del cine nazi, que es Leni Riefenstahl. Y una mujer que venía de ejercer como actriz en una peculiaridad, en un género peculiar de Alemania, que son las películas de montaña, películas ambientadas en la montaña, y que, digamos, recibió todo el respaldo para dirigir este documental sobre el Congreso del Partido Nazi. El Congreso del Partido Nacional Socialista en la ciudad de Nuremberg. Una película que establece desde el principio una clave mitológica, esa especie de segunda identidad mitológica de Adolf Hitler como salvador de Alemania.
con esa imagen de ese avión, esa sombra del avión que se proyecta sobre la ciudad de Nuremberg, el avión en el que va Hitler, y que desciende como si descendiera de los cielos, como si fuera un águila. Se ha posado el águila, ¿no? Ha llegado el águila, como si fuera un águila que desciende sobre la ciudad de Nuremberg y demás. Un documental que a mí siempre me ha parecido, que es bastante impresionante. Uy, está llamando el teléfono. Bueno, no voy a hacerle ni caso. Un documental que siempre me ha parecido que es bastante impresionante, que los aliados que vieron este documental, los mandatarios aliados que vieron este documental, no, si no van a cesar, tranquilo, Iván, ya se ha cansado. Los mandatarios aliados que vieron este documental siempre me ha sorprendido que no se dieran cuenta de la que se estaba tostando en Alemania en ese momento, ¿no? Porque es un documental que habla claramente de una militarización de la sociedad alemana, y que pues políticas de pacificación como la que emprendió Inglaterra, por ejemplo, pues Chamberlain, parecen de discutible eficacia, ¿no?, ante algunas de las imágenes que vemos en El triunfo de la voluntad. Son imágenes de paradas de trabajadores, de ciudadanos alemanes, de Hitler, de la llegada de Hitler, del liderato, de todo esto de Hitler y demás. Y, en fin, creo que no había ni que leer entre líneas. O sea, estaba allí puesto en primer término la idea, ¿no?, el mensaje. Bien, pues El triunfo de la voluntad. Un documental que además es una escuela de documental, más allá de que es un documental de propaganda del nazismo, claramente. ¿Vale? Segunda película, mi número 2. Mi número 2, ¿cuál es? Mi número 2 es El hundimiento. ¿Por qué? Porque es muy buena, muy buena. Para mí de las mejores de la lista que vamos, si no la mejor, de la lista que vamos a repasar, pero además porque me permite, digamos, en cierto modo, hacer un principio y un final del nazismo en el cine. El principio es El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, y esta película, El hundimiento, abordando los últimos días de Hitler en el búnker, pues es el final, es el desmoronamiento del régimen nazi, el desmoronamiento del nazismo, el desmoronamiento del Tercer Reich, y película de 2004, protagonizada por Bruno Ganz, el gran Bruno Ganz, uno de los mejores actores europeos de las últimas décadas, y que fue una película incluso en su momento criticada, porque decían que daba una visión demasiado humana de Adolf Hitler en el búnker. Es una película que ha alcanzado una popularidad extra, convirtiéndose una de sus secuencias, la secuencia del cabreo de Hitler pegando puñetazos encima de la mesa y tal. ¡Nein, nein, nein! Bien, pues esa secuencia se ha convertido en carne de cañón para las parodias con doblaje. Utilizan la secuencia, la doblan, con doblaje o con subtitulado, para hablar de todo tipo de temas. Desde una derrota futbolística de tu equipo favorito hasta un cambio en las figuras de Warhammer, del juego de Warhammer 40.000, hasta El Señor de los Anillos, el final del Señor de los Anillos, hasta, en fin, cualquier tema vale para hacer esa parodia, haciendo un doblaje de Bruno Ganz, que se le ocurra al que haga el vídeo y tal, ¿no? Tomando prestadas con muchas comillas, las imágenes del hundimiento. Creo que El hundimiento es una película esencial, como digo, para mí, de las mejores que están en esta lista, por eso está en el número 2, y más allá de ese comentario que se hizo, de esas críticas que se le hicieron, creo que es un papel impresionante de Bruno Ganz en toda su carrera. Y Bruno Ganz es un tío que en su carrera tiene muchos buenos papeles. Estuvo nominada a la mejor película, esta producción alemana, a la mejor película en lengua extranjera, al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Número 3, el número 3 de la lista. Bueno, el número 3 de la lista es una película que bueno, en realidad es un cortometraje largo de 32 minutos de duración, que aborda y resume el tema de los campos de exterminio, el tema del Holocausto. Es una producción de 1956, se titula Noche y niebla, la dirige Alain Resnais, el gran Alain Resnais, y creo que dijo todo lo que había que decir en esos 32 minutos sobre este asunto,
que después han abordado otras películas que yo no he metido en mi lista, a pesar de que creo que una es muy buena, que es El pianista, de Roman Polanski, y otra es buena, que es La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Pero estas dos no están, porque además creo que está la principal, que es Noche y Niebla. Bueno, voy a coger esta llamada, así que si me disculpas un momento, paro un momento. Bueno, Iván, pues aquí estoy de vuelta para la llamada telefónica ahora tan perentoria que ya temía que hubiera habido algún, no sé, hubiera habido alguna catástrofe, un meteorito contra el planeta o algo así, no me estuviera enterando de nada. Pero no, es algo más pedestre, por decirlo así, más normal, afortunadamente. Toquemos madera. Dicho esto, vuelvo otra vez. Estaba hablando de Noche y Niebla. Digo que no he metido las otras dos películas porque creo que Noche y Niebla ya lo explica todo sobre este asunto y porque además me parece que también es otro documental esencial y como te estaba diciendo, pues es mi número 3 en la lista. Porque además es un tema que yo creo que hay que tratar dentro del tema del nazismo en el cine, pero que tampoco quiero que monopolice, porque para eso haríamos un vídeo de los campos de exterminio. Número 4. Vamos con el número 4. ¿Cuál es mi número 4? Mi número 4 es, y es también otra película esencial, El tambor de Hojalata. El tambor de Hojalata, para mí la mejor película de Volker Schlöndorff. Habrá gente que me lo pueda discutir, no digo que no. Uno de los talentos del cine europeo de los años 70 y principalmente donde tuvo mayor éxito fue con El tambor de Hojalata, 1979, 2 horas 22 minutos, la historia de un niño, Oskar Matzeras, que nace en la ciudad de Danzig en 1924 y que a los 3 años se cae por las escaleras y deja de crecer. En el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial y de su mano vamos viendo pues todo ese paso, ese recorrido por Europa. Una película de las más significativas de los años 70, también ganadora de un Oscar a la mejor película en lengua extranjera y que constituye uno de las visiones de esa Alemania nazi desde el interior, ¿no? Y enlazando con esta anterior, el número 5 sería para Alemania Año Cero. Alemania Año Cero es la película que podríamos decir que cierra la trilogía de la guerra o sobre la guerra de Roberto Rossellini dentro del contexto general del neorrealismo italiano. Esta película es además, repite claves del cine neorrealista esenciales, como por ejemplo el papel de los niños como conciencia moral para los adultos, pero esos niños que son además obligados a crecer, obligados a madurar por la situación que se vive de guerra y que han generado sus mayores. Película del año 1948, donde además Rossellini sale de los paisajes italianos, sale de digamos el entorno italiano que había abordado en Roma Ciudad Abierta, su primera película neorrealista, y después en Paisà, que aquí en España la editaron con el título de Camarada, esta película de distintas historias. Y aquí pues tiene a un protagonista, un niño alemán que cuyo viaje transcurre entre las ruinas de Berlín después de una vez terminada la guerra, en pleno proceso de desnazificación, etcétera, y que bueno, hay una secuencia que a mí me gusta mucho porque creo que define muy bien la situación del personaje, la secuencia en la que este niño, que lleva una chaqueta, como si de alguna manera con esa chaqueta estuviera llevando ese peso del adulto, del niño obligado a ser adulto antes de tiempo, y se encuentra con unos chavales que están con pantalones cortos, manga corta allí, chavales y chavalas jugando, niños y niñas, jugando con un balón. Y el chaval pues pega 2 pelotazos y dice, ¿me dejáis jugar con vosotros? Y tal. Y el resto de los niños le dicen, no, déjame en paz, tal. Y entonces el chico es su última posibilidad, su última salida para volver a ser niño. Y entonces carga con todo su peso hacia un final, que es un final desgarrador,
como el de todas las películas de esa trilogía de la guerra de Roberto Rossellini. Película esencial, Alemania año cero, y ya digo, mi número 5 según lo estoy viendo aquí. Número 6. Número 6, otra producción alemana, Lili Marleen, una producción de Rainer Werner Fassbinder del año 1981, protagonizada por Anna Sigula, y que además hay que decir que el tema histórico, el tema de la historia de Alemania y el tema de la propia guerra y del nazismo está muy presente en el cine de Fassbinder. Podría haber elegido otras dos películas que me parecen también interesantes, pero que aprovecho para colar aquí, fuera de lista, pero acompañando a esta que nos ocupa. La primera de ellas es La ansiedad de Verónica Voss, y la segunda sería El matrimonio de María Braun. ¿Por qué La ansiedad de Verónica Voss? La ansiedad de Verónica Voss está protagonizada por una actriz en la ficción, una actriz de la UFA, una estrella de la UFA, que era digamos la productora centralizada de todo el cine nacionalsocialista. UFA había sido muy importante antes del nazismo, pero cuando llega Goebbels consigue centralizar en ella todas las producciones para controlar mejor desde el régimen las producciones alemanas. Y en esta historia, pues Verónica Voss es una actriz interpretada por Rosel Zech, es una actriz de la UFA que de alguna manera nos sirve para también ver desde el interior el proceso del nazismo, ¿no? Y ese viaje a la Alemania nazi, ¿no? Completando, como digo, ese viaje, ¿no? de Fassbinder por el nazismo, por los intereses del nazismo y de la sociedad alemana en el nazismo. Y después tenemos, ya después de la guerra, en una recreación de la Alemania de posguerra, pero que está sirviendo también a los ecos que ha dejado el régimen nazi en el país, El matrimonio de María Braun, también protagonizada por Anna Sigula, como Lili Marleen, y es una producción de 1979, en la cual Fassbinder pues sigue la pista de una viuda de la Segunda Guerra Mundial que intenta adaptarse a una vida en la Alemania de posguerra, que entabla relaciones con un soldado estadounidense, afroamericano, y no voy a hacer más spoiler, por si no lo has visto, ¿vale? Pero digamos que hay algo del pasado que todavía está ahí dando vueltas en su vida, ¿no? Bueno, pues Lili Marleen sería la número 6. Número 7. Número 7, Vencedores y Vencidos. Vencedores y Vencidos ya es una superproducción de Estados Unidos, una superproducción que le dio el Oscar al mejor actor a Maximilian Schell por su papel en la película, pero que estaba totalmente habitada por estrellas, por ejemplo con Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Judy Garland, Richard Widmark, Montgomery Clift, William Shatner, es decir, digamos que es una recreación de los juicios por crímenes de guerra que se celebraron en Nuremberg, lo cual nos lleva de vuelta a esa ciudad de Nuremberg que veíamos en Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad, y precisamente con ese carácter de símbolo testimonial, pues allí se juzga a los criminales de guerra nazis, bueno, pues es todo un recorrido por ese tema de la culpa asociada a ese nazismo que vemos en el cine, ¿no? El juicio de Nuremberg es además un momento emblemático de intentar pasar página, de intentar cerrar el capítulo del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Y estaría, como digo, una muy buena película en el número 7. En el número 8, La caída de los dioses. La caída de los dioses es una película curiosa. Está dirigida por Luchino Visconti, se estrena en 1969 y lo que hace es seguir la pista en el argumento a una familia de la aristocracia industrial alemana que, bueno, pues de alguna manera de mano de sus
integrantes, entre los cuales se cuenta Dirk Bogarde, Ingrid Zulling, Helmut Griem. Vamos a conocer el nazismo, la Alemania nazi por dentro. Y entonces, digamos que Visconti pues hace un recorrido de ese ocaso también, auge y ocaso del régimen, ¿no? Que en cierto modo tiene muchos puntos en común con otras obras de Visconti, que además Visconti fue otro de los maestros del neorrealismo en su momento, con La tierra tiembla, Bellísima. Pero esto sigue más los pasos de, por ejemplo, yo detecto cierto punto vínculo, en cierto modo, con El gato pardo, otro fresco histórico también de Visconti. ¿Qué me pasa con La caída de los dioses? La caída de los dioses la he incluido, creo que es muy buena. También diré que personalmente, aun respetando por supuesto a quienes opinan que Rossellini pues es el maestro del neorrealismo, para mí creo que la figura del neorrealismo, una figura que no solo es el neorrealismo, sino que es el antes del neorrealismo, porque Visconti digamos que plantea el prólogo al neorrealismo en su adaptación de la novela El cartero siempre llama dos veces, de la novela negra. El cartero siempre llama dos veces en Obsessione, y después Consenso le va a echar el cierre, casi echa el cierre al movimiento, de hecho, aunque recupere pinceladas en Rocco y sus hermanos, pinceladas neorrealistas. Entonces, para mí Visconti es uno de los grandes maestros del cine italiano. Por encima, para mí, por encima de Rossellini, y con un recorrido, digamos, más amplio que Rossellini, y con un abordaje temático desde el punto de vista de asuntos históricos que le sirven para hablar de neurosis autodestructivas y profundidad psicológica de sus personajes y demás. Entonces, La caída de los dioses pues es una película que me pareció un buen testimonio para incluir aquí, ¿no? Un buen ejemplo. ¿Qué pasa? Que, a ver, hay otra película que hubiera incluido, pero no la he puesto porque había puesto esta. Compañía o pareja de baile de esta podría ser El huevo de la serpiente, protagonizada por David Carradine, el célebre Kung Fu televisivo, entre otras muchas cosas. El célebre Bill, de Kill Bill, que dirige Ingmar Bergman, que es, en mi opinión, un poco inferior a La caída de los dioses, pero hace buena pareja de baile con esta, ¿de acuerdo? O sea, que podríamos llevarlas casi, decir que van casi de la mano, ¿no? Entonces, esta la tenemos en el número 8, La caída de los dioses, y su compañera de baile, El huevo de la serpiente. Siguiente película, número 8, número 9, Cabaret de Bob Fosse. Yo no soy un gran aficionado al musical, me gustan algunos musicales, pero no el género, no me interesa el género, no suele interesarme el género en bloque. Al contrario que otros géneros, como puede ser el western, la ciencia ficción, el terror, el policíaco, el cine negro, en fin. Pues el musical, digamos que no es de mi cuerda, ¿no? Bien, pues dentro de un género que no es de mi cuerda, creo que Cabaret es una de sus mejores muestras, de los mejores ejemplos del musical. Dirigida por Bob Fosse. Bob Fosse tiene dos grandes películas que hay que seguir en el musical. Una es Cabaret y la otra es All That Jazz, Empieza el espectáculo, para mí, opinión personal. Y en 1972, pues aborda, basándose en historias de Christopher Isherwood, aborda el recorrido por la República de Weimar en un momento de ascenso del nazismo, donde empieza a brotar y fortalecerse y subir hacia arriba el nazismo durante la República de Weimar, de una muchacha que trabaja en un cabaret. Esa muchacha la interpreta Liza Minnelli y creo que película esencial, porque además hace una cosa muy interesante Bob Fosse, y es que establece un paralelismo entre los números que se representan en el cabaret, en el escenario del cabaret, y lo que está ocurriendo en el exterior del país, en el exterior, en las calles, lo que está ocurriendo en las calles de Alemania. Y creo que eso es muy interesante, ese planteamiento de narración en paralelo, por decirlo así, ¿no? De la circunstancia personal que viven los personajes, con una historia romántica y demás, de enlace, de vínculo sentimental y tal, y lo que está viviendo el país en ese momento. Y creo que es una de las, sorprendentemente,
a pesar de ser un musical, pues es un buen reflejo de lo que está ocurriendo. Podría hacerse un buen programa doble entre Cabaret y Europa, Europa. Película de Agnieszka Holland, dirigida por Agnieszka Holland, de 1990, en la que un muchacho judío que vive en la Alemania nazi intenta ocultar que es judío, apuntándose, alistándose, uniéndose a las juventudes hitlerianas. La papeleta es importante, ¿no? Es una papeleta muy interesante. Y Europa, Europa, además, pues fue nominada al premio Oscar como mejor guión adaptado, precisamente también de Agnieszka Holland. Y también fue nominada a mejor película en lengua no inglesa en los premios BAFTA, que son un poco el equivalente al Oscar del cine británico. Entonces, Europa, Europa, muy recomendable para acompañar en un programa doble a Cabaret, por ejemplo. Se me ocurre, se me ocurre. Y Europa, Europa la tenemos en el número 10. Con esto hemos llegado al ecuador de la lista. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues que a partir de aquí damos un poco un cambio, ¿no? Y entramos en un territorio, si se quiere, más de carácter, a lo mejor más, podríamos decir, más comercial, más de género de intriga, y de cómo la intriga va a utilizar el nazismo o figuras del nazismo para la amenaza del nazismo, para montar suspenses, películas de suspense bastante potentes. Vamos a ver que hay una dominante sobre todo en los años 70. Pero antes, en 1957, Robert Siodmak dirige una película sobre un asesino en serie en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se titula El diablo ataca de noche. El diablo ataca de noche. Está interpretada por Klaus Holm y Mario Adorf. Y es muy interesante como película de intriga, con claves de cine negro, con historia de asesino en serie, de psycho killer, y además puede abordar al mismo tiempo una visión porque claro, detienen a un tipo que, según el detective policía protagonista que prosigue la investigación, no es el auténtico asesino, y él sigue investigando. Y esto te habla de cómo es la justicia nazi en la Alemania de la época, ¿no? Una muy buena película que fue nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, a producción alemana. Y una curiosidad, El diablo ataca de noche, si no lo has visto yo te lo recomiendo. Siguiendo con esta línea de cómo se desliza hacia el suspenso, la intriga de posguerra, porque si bien el argumento del diablo ataca de noche transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, es una producción de los 50, es decir, posterior a la Guerra Mundial, posterior al nazismo, encontramos Marathon Man. Marathon Man es una película de 1976, con John Schlesinger como director, Dustin Hoffman como protagonista, también está por ahí Roy Scheider y Laurence Olivier. Laurence Olivier interpretando a una figura, un criminal nazi que se ha camuflado y se ha incorporado a la sociedad estadounidense de alguna manera, se ha hecho, digamos, el lifting, y es una película que es inolvidable por sus secuencias de tortura en el dentista. La gente se pensaba mucho ir al dentista después de ver Marathon Man. Leí la novela y después vi la película. Es un guión de William Goldman y tuve siempre la sensación de que de todas estas películas que vamos a hablar ahora sobre utilización del nazismo, en cierto modo también un poco mitificado como amenaza, en los años 70, en el cine de intriga de los años 70, en las producciones de serie A de los años 70 de Hollywood, pues siempre pensé que Marathon Man era la mejor propuesta, aunque no es la única. Marathon Man la tenemos en el puesto número 12 y en el puesto número 14, y en el puesto número 13 vamos a tener otra película también de temática similar, bueno, no similar, sino otra vez sobre los criminales de guerra y la caza de los criminales de guerra, que es
Los niños del Brasil. Los niños del Brasil, una película dirigida por Franklin J. Schaffner, en la que vamos a estar siempre, ya digo, en los años 70, esta es de 1978, en la que Gregory Peck, que era un actor tradicionalmente definido como un caballero de Hollywood, una figura de carácter casi del Partido Demócrata dentro de las producciones de Hollywood y demás, una emblemática estrella masculina, por ejemplo, merced a películas como Matar a un ruiseñor, por ejemplo, de repente interpreta al doctor Joseph Mengele, al doctor de los campos, al experimentador con seres humanos en los campos de exterminio, concentración, exterminio, etc. Y aquí le tenemos como interpretando a Mengele, a Gregory Peck, haciendo un trabajo bastante interesante. Y después tenemos a Laurence Olivier cambiando de bando, por decirlo así, frente a lo que hizo Marathon Man, pues aquí es un cazador de nazis, Lieberman. Y después tenemos también a James Mason, y Lily Palmer, Steve Guttenberg, Uta Hagen, Denholm Elliott, Rosemary Harris, John Denner, es decir, un reparto de gente muy competente, en una película bastante interesante como intriga y que sigue esa línea que vimos trazada en Marathon Man, ¿no? Esta fue nominada al mejor actor en papel principal, Laurence Olivier, mejor montaje y mejor música original, o sea, a los Oscars, ¿no? Entonces, Los niños del Brasil. Y por decirlo de alguna manera, cerrar una trilogía de estas películas de intriga, serie A, con estrellas de los años 70, en 1974 tenemos Odessa. Odessa, dirigida por Ronald Neame, con John Boyd interpretando a un periodista que investiga un caso que puede desvelar esa identidad de un criminal de guerra que comandó un campo de concentración. Está por ahí en el reparto también Maximilian Schell y Maria Schell, y que, digamos, desvela, saca a la luz esa especie de cadena de huida, de camino de huida de los criminales, de los nazis, para escapar a juicios por criminales de guerra, pues hacia Sudamérica y otros países, ¿no? Y ese viaje hacia el lifting, ¿no?, de las figuras de los jerarcas nazis o de los oficiales que habían dirigido campos de exterminio, etcétera, ¿no? Y esta completaría, junto con Marathon Man y Los niños del Brasil, una trilogía bastante competente sobre este asunto. Después tendríamos La noche de los generales. La noche de los generales ocuparía el número 15 de mi lista. La noche de los generales habla también de intriga. Digamos que nos sirve para enlazar todo esto de Marathon Man, Odessa y Los niños del Brasil con esa primera propuesta del Diablo ataca de noche, porque esta es la historia, el argumento de esta producción de 1967, dirigida por Anatol Litvak. El argumento arranca con el asesinato de una prostituta polaca que está ejerciendo como agente doble, y la sospecha de que el asesino es un general alemán, lo cual pone al mayor Grau de la inteligencia alemana detrás de los pasos del asesino a lo largo de distintos frentes de Europa, lo cual permite ver un poco cómo funciona, digamos, el arma del ejército de Hitler desplegada en distintos frentes. Y el mayor Grau, interpretado por Omar Sharif, va a estar siguiendo casi como un insistente mastín a este asesino por varios frentes, por varios escenarios bélicos. El papel protagonista también lo tiene Peter O'Toole, que es uno de los generales sospechosos. También anda por ahí Donald Pleasence, Tom Courtenay, Joanna Petet, Philippe Noiret. Y en un tono de superproducción, pues hace este recorrido por esa Europa, ese mundo que en el cual de alguna manera se van extendiendo el ejército de Hitler, ¿no? Con esta pesquisa sobre el asesinato de esta prostituta y tal, un tema de asesino en serie y demás. Y es interesante como intriga, y es interesante por la visión desde el otro lado, ¿no?, del frente, porque el mayor Grau es un oficial alemán. Después teníamos El portero de noche.
en el número 16 de la lista, si mal no recuerdo. Efectivamente, en el número 16, El portero de noche. El portero de noche es una película de Liliana Cavani, estrenada en 1974, donde Charlotte Rampling interpreta a una superviviente del Holocausto que un día descubre como portero Bueno, pues seguimos con el vídeo. Ya esta es la parte final, porque se me ha vuelto a agotar la batería, no pasa nada. Como digo, estamos en El portero de noche. Estaba hablando pues de ese argumento, ¿no? De esta superviviente de un campo de concentración que descubre, trabajando como portero, al oficial nazi que la torturó. Y ahí se inicia una relación muy extraña en la que ella adopta con un tono morboso toda la parafernalia nazi, y al mismo tiempo pues establece una relación de sadomasoquismo con este personaje masculino que interpreta Dirk Bogarde. Fue una película polémica en su época, una película que tenía ese trasfondo de carácter sexual en el argumento, pero que abordaba un poco ese concepto del morbo social, el morbo que se vivía en la sociedad de los años 70 en torno a esa especie de revival del nazismo como amenaza y demás, ¿no? Yo creo que encaja bien con las otras que hemos comentado anteriormente. En el número 16. En el número 17 volvemos a visiones desde el interior de la Alemania nazi con Mephisto. Mephisto es una película de István Szabó, dirigida por István Szabó en 1981, con el gran Klaus Maria Brandauer como protagonista. Mephisto es la historia de un actor teatral que consigue el éxito en un momento clave en el que los nazis suben al poder. Se establece así una especie de carrera en paralelo, ¿no? Del alcanzar la fama de este señor con alcanzar el éxito político y el poder de los nazis en Alemania, ¿no? Y esto pues se plantea una especie de carrera en paralelo interesante, ¿no? de dualidad interesante dentro del relato. Lo curioso es que esta película es de 1981 y además se define también, yo recuerdo muy bien el cartel, que el cartel era Mephisto, el protagonista, Klaus Maria Brandauer, con el rostro pintado de pálido, recordando esas figuras de monstruos inquietantes de la República de Weimar en el expresionismo, recordando a los Caligari, aunque tiene un puntito fantomas en plan francés, más bien, pero bueno, recordando a los Caligari, al doctor Caligari, recordando figuras como el propio sonámbulo que manipula a Caligari en el expresionismo, el Nosferatu, este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de historias, el doctor Magusa, este tipo de figuras, ¿no? Del expresionismo alemán, de Weimar, del cine de la República de Weimar, del expresionismo, y era esa imagen de Mephisto, y teniendo detrás de él una enorme bandera con la esvástica, una esvástica gigante. Era un cartel bastante impresionante en los cines y demás. Y curiosamente, la siguiente de la lista sería, detrás de Mephisto, sería Hanussen. Hanussen, que es otra película dirigida por István Szabó en 1988, donde Klaus Maria Brandauer vuelve a ser el protagonista y otra vez tenemos una historia en paralelo, la del ascenso de Hitler y la del ascenso de ¿cómo diría esto? Una especie de figura del ocultismo, la adivinación, etcétera, que es Erich Jan Hanussen, que se convierte un poco en el astrólogo, en el adivino de Hitler, ¿no? Y esto nos vuelve a dar otra visión en manos del mismo director, de István Szabó, y del mismo actor, de Klaus Maria Brandauer, nos vuelve a dar otra visión de ese nazismo, esa sociedad alemana y ese nazismo un poco desde dentro, ¿no? Con un punto de vista que enlaza muy bien, que aborda de manera muy curiosa esa variante que tenía, esa característica que tenía el nazismo de la mitología
de la mitología, del papel de la mitología dentro del nazismo, y cómo ese papel de la mitología que estaba muy vinculado con las SS, por ejemplo, con todas las ritualizaciones del arias de las SS, de Himmler, incluso con esa sociedad, la Ahnenerbe, que estaba organizada, dirigida también por Himmler, organizada para buscar reliquias que testimoniaran el pasado ario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues de eso bebe En busca de la arca perdida, pero de eso bebe también 7 años en el Tíbet, que además se basa en un personaje, Heinrich Harrer, que es un personaje real, que realizó misiones para la Ahnenerbe en el Tíbet, buscando esas raíces, ¿no?, arias más remotas, que es el papel que interpretaba Brad Pitt. Entonces, ahí tenemos un poco esa especie de abordaje de lo mitológico, del ocultismo y el nazismo en Hanussen, y por eso me parecía una película muy interesante, que, como digo, la tenemos en el número 18. Y ya las dos últimas, la número 19, es una película que he incluido, aunque no es especialmente buena, pero las dos últimas, 19 y 20, las he incluido porque permiten hacer una especie de comparativa, tratándose de dos películas de propaganda, una realizada dentro de la propia Alemania nazi, o sea, una película de propaganda nazi muy clara, se titula El Flecha Quex, de 1933, y hablando de, pues, un poco el tema de cómo se forjan las juventudes hitlerianas y todo esto, y 10 años más tarde, en 1943, una producción estadounidense dirigida por Edward Dmytryk, Los hijos de Hitler, que es otra película también hablando de juventudes hitlerianas, etc., ¿no? Me parece muy curioso comparar estas dos películas como dos muestras de propaganda. La segunda, Los hijos de Hitler, se basa en el libro Educación para la muerte de Gregor Ziener, y me parece que con esto podemos cerrar muy bien la lista con un extra, aparte de los extras que he ido soltando, El huevo de la serpiente, etc. Las películas de Fassbinder, además de Lili Marlene y tal. Y es una película que es un documental que me parece muy curioso para zambullirse, es un documental de 2017, muy curioso para zambullirse en las producciones que se rodaron en Alemania durante el nazismo. Este documental abarca desde 1933, cuando los nazis llegan al poder, hasta 1945. Se titula Hitler's Hollywood, en el original. Es un documental de historia interesantísimo y que de alguna manera pues hace un recorrido por todas esas producciones que se rodaron en la Alemania nazi, bajo la supervisión muy estrecha del ministro de propaganda del régimen nazi, de Goebbels, y que con esto pues no es la número 21, es simplemente un complemento a las 20 películas que he propuesto en el listado. ¿De acuerdo? Bueno, Iván, pues nada, nuevamente disculpas por la tardanza, gracias por la paciencia, gracias por proponerme este reto, que me ha parecido muy interesante y me ha llevado a ver algunas películas, a volver a ver algunas y a ver algunas de nuevo. Y, como digo siempre, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.